Bueno, vamos a iniciar. Yo les agradezco a todos y todas los que están acá. Esta es la segunda clase de la escuela abierta, que se supone que es una escuela, digamos, abierta, pública y todo. Y que con la posibilidad de sociología de la cultura podemos tener este espacio, ¿no? El espacio del museo, que también nos posibilita como desplazarnos hacia otros, digamos, hacia otros sentidos, ¿no? Esta segunda escuela, para los que no estuvieron la primera, parte esencialmente de dos temas, dos tópicas que se van a topar, ya que estamos en el museo. De hecho, terminaríamos pensando el museo. La primera es un poco el tema de esta escuela, es ir de lo popular, del concepto de lo popular, hacia, digamos, de esto que se llama subjetividades, digamos, tecnológicas, digitales o maquínicas, ¿no? Sobre todo los debates contemporáneos, y por eso el título también, que arrojaba una provocación para discutir, que era esencialmente de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura, ¿no? Ustedes ven que el término de cultura es un término complejo que no se puede definir, por suerte es irresoluble, no se logra, digamos, llegar a concluir como concepto, y eso creo que es saludable, ¿no? Lo primero. Entonces, un poco querría partir yo de problematizar esto que nosotros llamamos cultura popular. Si ustedes pudieran observar la vez anterior, la muestra que está aquí presente se llama Trajines en el arte ecuatoriano, ¿no? Y los trajines no se refieren específicamente, más bien al trajinar, sino a los trajines y a las formas, digamos, y a los usos, ¿no? Que tienen diversos, digamos, en este caso, oficios como tal, desde la lógica un poco de Kingman, ¿no? Especialmente el libro de Manuel Kingman sobre la ciudad y los otros, ¿no? Entonces, en ese horizonte un poco la idea es pensar esto de lo popular, ¿no? Como concepto que es, yo digo, cada vez se vuelve a remozar, se vuelve a resignificar. Los años 80 y 90, sin duda alguna, significaron una apuesta total hacia ese campo, desde América Latina especialmente, ¿no? Porque emergían cuestiones, digamos, muy singulares como el graffiti, la copia Xerox, ¿no? Emergían ciertos sincretismos alrededor de la música, la moda, nuevos géneros que se iban planteando digamos, alrededor de las manifestaciones estéticas urbanas especialmente, pero también iba ahondándose esta dinámica entre lo urbano y lo rural. Ustedes recuerden, ¿no?, que una de las características de los procesos de urbanización en América Latina entre los años 40, 50 hasta los 70, ¿no?, que coincide especialmente con todo lo que significaría esta idea de, digamos, del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, fue la ruptura radical entre el mundo urbano y el mundo rural. Esto era parte del proceso, de los procesos de urbanización. En ese horizonte, creo que una de las líneas, digamos, importantes de pensar lo popular es cómo vamos entendiendo esta nueva forma y esta nueva vinculación entre lo urbano y lo rural, ¿no?, como tal. Ustedes ven que ahora las fronteras son más porosas que antes, son más borrosas. De hecho, contemporáneamente, solo por pensar, digamos, en términos de habitabilidad y de arquitectura, vemos cómo la gente se va desplazando hacia los sectores rurales. Pensemos el Valle de los Chillos o Cumbayá, ¿no? Entonces las fronteras se vuelven, yo diría, bastante opacias en ese sentido, ¿no? No hay una, digamos así, una frontera que demarque claramente qué es lo urbano y qué es lo rural. Por eso algunos, digamos, investigadores han determinado por llamarlo rurbano, ¿no? Es esa vinculación entre lo urbano y lo rural que está ahí conviviendo como tal. Entonces, una de las especificidades del momento de lo popular es esta, yo diría, línea muy, pero muy indistinguible, ¿no?, entre lo urbano y lo rural como tal, ¿no? Aquí la Karen, que es con la quien hacemos un poco la apuesta y la propuesta de la escuela abierta, ¿no?, que es la directora del museo. Entonces, qué bacán que haya venido, porque también podemos ahí entablar en un diálogo acerca de lo que voy terminando de decir en la última parte de esta presentación.
¿ya? Nosotros podemos decir un poco que esta ruptura entre lo rural y lo urbano es una ruptura también entre el centro y la periferia. Es decir, ya no es tan claramente esta mirada y esta visión entre centro y periferia, ¿no? Es una de las características. En el mundo urbano nosotros podemos entender em, siempre es como, bueno, bueno, ojalá se pueda, digamos, poner en diálogo también con la gente que está, ¿no? Como tal. Lo que les quería decir es, esta noción de lo popular tiene fuertes críticas a la noción, ustedes recuerden, del hibridismo de cierto autor, que es Néstor García Canclini. Cuando apareció el texto de Néstor García Canclini, que se llamó Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, sin lugar a dudas resultó un texto fundacional en los estudios, digamos, con corte cultural en América Latina. Eso hay que destacar. Fue un texto que hizo un parteaguas en la producción teórica en América Latina. Sin embargo, era un texto que posteriormente a su lanzamiento y a su estudio dejó abiertas algunas cosas que no podían zanjarse enteramente desde la propuesta de Canclini, y era la noción misma de lo híbrido, ¿no? Algunos autores, pensando en Gilberto Jiménez o Pablo Lavarces, tienen una crítica que yo diría es bastante sustentada en relación a qué implica lo híbrido. Nosotros entendemos que lo híbrido es esa posibilidad, digamos, maleable de contaminación en el buen sentido, ¿no es cierto?, de identidades, sentidos, tendencias, lógicas, digamos, narrativas, digamos, literarias o narrativas históricas como tal, ¿no? Que está muy ligada a todos los procesos que América Latina ha llevado casi, digamos, desde su lógica fundacional, que es, digamos, el mestizaje. Lo popular en este momento no solo debe entenderse desde el hibridismo como tal, ¿sí?, que es una categoría que nos permitió pensar un tiempo, eso es clarísimo, ¿no? Es decir, nos permitió pensar por lo menos la década del 90. Lo que pasa es que Canclini no se dio cuenta, Néstor García Canclini no se dio cuenta que el hibridismo, como los tiempos, también cambia. Y él supuso una categoría de lo híbrido como inmóvil, aun cuando tomaba en cuenta que lo híbrido resultaba de un proceso, digamos así, de ida y vuelta, de maleabilidad, de plasticidad y de contaminación, ¿no? Y creo que ese fue uno de los grandes límites que tuvo en su obra García Canclini, que no se llegó a delimitar por lo menos en unos 10 años, ¿no? Es decir, las críticas aparecieron después de 10, 15 años, y lo popular se entendía como lo híbrido, como un concepto que no permitía cambios, o que era histórico, que permitía solo decir a partir de lo híbrido entendemos todo. Y más bien la noción y la crítica a lo híbrido parte esencialmente de que si las sociedades cambian, cambian también los conceptos, o por lo menos cambian semánticamente el concepto, es decir, el concepto ya no significaría lo mismo, y cambiaría también pragmáticamente, es decir, ¿qué hacemos con ese concepto en términos, digamos, práctica? Es decir, que lo híbrido en su momento se convirtió en un concepto estándar que podía dar cuenta de todo, y eso resultaba en determinado, digamos, periodo no tan cierto, por no decir falso como tal. Es decir, lo híbrido, como uno de sus debilidades, era que apostaba casi toda su batería, digamos, cultural y teórica al mundo de la cultura, o a lógicas eminentemente culturales. Y dejaba por fuera cuestiones también, yo diría, transversales y estructurales, como eran los conceptos, por ejemplo, de clase, ¿no? Los conceptos de clase y los conceptos de complejidad y de jerarquización. Parecía ser que lo híbrido, como decía Canclini, era una estrategia para entrar y salir de la modernidad, pero no todo el mundo estaba en la capacidad de eso, es decir, los sectores más empobrecidos, los sectores más vulnerados, los sectores más precarizados, ¿no?, más hiperexplotados, no tenían la capacidad de convertirse en sujetos que podían entrar y salir, digamos, de una lógica moderna como tal. Y ahí fueron apareciendo, digamos, ciertos debates, o acompañado de lo híbrido fueron apareciendo ciertas nociones, ciertas ideas que resultaron muy atractivas en determinado momento, pero en el medio, digamos así, no en el corto tiempo, sino en el medio tiempo, fueron más bien conceptos que daban fortaleza y sentido a cierta hegemonía,
¿no? Y ahí es uno de los conceptos que tal vez la clase anterior justamente retomábamos, era el concepto de agencia, ¿no? El agenciamiento es un concepto muy, pero muy, digamos, provocador, interesante para un tiempo, pero después se vio que el concepto de agenciamiento era un concepto que estaba vinculado no solo en términos de lenguaje con los, por así decirlo, las instituciones multilaterales, digamos en este caso como podría ser el Banco Mundial, como podría ser el BID y todo, sino que el proceso de agenciamiento construye un proceso de despolitización en un momento dado, digamos, desde la cultura. Después quisiera volver al concepto más bien de despolitización desde el proceso de estetización como despolitización. Entonces, el agenciamiento despolitiza. ¿Por qué razón? Porque la agencia siempre está inscrita en un horizonte o bien de obediencia o bien de negociación. Y eso despolitiza como tal. Es decir, que la ciudadanía o las personas eran concebidas como parte del mercado. Y piensen ustedes que en el concepto de agencia vienen casi, digamos, de manera íntima o, si ustedes quieren, de manera muy umbilical, conceptos como capital humano. No, agencia y capital humano fueron tal vez los conceptos que definieron todo un orden cultural de intervención en la década del 90. No es gratuito, por ejemplo, que la década del 90 se haya convertido en la década de mayor intervención de las ONGs en el mundo de lo social, porque tenían un lenguaje y tenían una apuesta, digamos, en este caso política, que era despolitizar y desplazar, digamos, procesos y conceptos que parecían ser muy atávicos o muy antiguos, ¿no? Lucha de clases, de explotación. Más bien habría que pensar en otras cosas, ¿no? Conflicto, más bien habría que pensar en agencias, habría que pensar más bien en desigualdad, inequidad, ¿no? Y no decir, digamos, conceptos que estaban presentes como muestra de la, digamos, en este caso, de la estructuración del sistema. Es decir, configuraban una crítica, pero sin cuestionar la dominación real. Entonces, lo popular, como ustedes ven, no necesariamente es un concepto que piensa y se inscribe en prácticas críticas o de cuestionamiento crítico. Lo popular también, digamos que atravesó por momentos en lógicas, diríamos, bastante débiles, ¿no? Y también bastante, si se quiere, cómplices en relación a la dominación y sus dominados, ¿no? Lo popular. Eso no implica que debamos desplazar y sacar de nuestro léxico y nuestra práctica la cuestión de lo popular en términos de cultura popular o práctica popular. No para nada, sino más bien tener una lectura, digamos, aguzada sobre lo que significa. Es decir, lo popular en este momento, por lo menos podemos caracterizarlo como unas formas entre lo decible y lo visible. Es decir, lo popular uno debe entender que está atravesado por dinámicas de la masividad. No podemos pensar al margen de eso. Es decir, si lo popular pudiera ser reivindicado, podría ser en primer momento por lógicas de regímenes masivos, amplios, de gente. Ahora, habría que ver qué tipo, en este caso, de dirección va tomando esta forma, digamos, política que lo popular actúa en la masividad. ¿Qué tipo, digamos, en este caso, de intervención y de sentido y de horizontes de sentido y de saberes utiliza, digamos, lo popular sobre el mundo contemporáneo? Pensando que es un mundo mucho más complejo y también mucho más, yo diría, rico y amplio en cuestiones de información por todo lo que está atravesado. Es decir, ahora lo popular, hasta los 80, 90, lo popular estaba atravesado por regímenes de resistencia, digamos, entre lo que podría considerarse, pensemos en el arte entre artesanía y arte oficial. Ya. En cambio, ahora lo popular está atravesado por una, digamos así, una caracterización eminentemente tecnológica y digital, y en donde están desde las redes sociales hasta los procesos más amplios de Big Data, digamos, ¿no? De algoritmos, de flujos y todo. Entonces, lo popular también está en eso. Lo popular también está en lo que nosotros podemos entender como digitalización, o lo popular también podemos entender como los espectros sobre el cual el mundo contemporáneo está situado, ¿no? Hasta ahí, digamos, quisiera llegar en términos de cómo pensar lo popular como un concepto resignificado, como un concepto que ha tenido un proceso de cuestionamiento y que ha logrado adaptarse también a otras instancias.
Es decir, lo popular ya no puede ser pensado específicamente como en la década del 90, que para América Latina, y especialmente yo recuerdo los debates en los 90, en 90, 2000, los primeros 5 años del 2000, mi generación discutió mucho lo popular. Y en lo popular se iba metiendo toda esta cuestión de lo nómada, se iba metiendo en toda esta cuestión de estas identidades flotantes, ¿no? Se iba metiendo en esta noción, digamos, de lo que dice, digamos, Auger, no lugares, ¿no? Pensemos en eso, ¿no? Y claro, en qué momento también eso fue tremendamente cuestionado como concepto, digamos, como teoría, fue cuestionado también desde espacios críticos y le tocó también readaptarse a estos conceptos, ¿no? Ven ahora que en la teoría, en nuestra cátedra, en la sociología, en la ciencia política, en la antropología, la noción de no lugar ya no ocupa un espacio central en los debates, porque también fue más que cuestionada, se mostraron los límites de ese concepto, ¿no? Yo les decía, el no lugar nos servía para pensar esos lugares descentrados de la modernidad, ¿no? Esquinas, aeropuertos, gasolineras, parterres, centros comerciales, por supuesto, me olvidaba que eso es angular. Y claro, uno concordaba, claro, con Auger en ese momento, en su texto, los no lugares, y decía, claro, es un no lugar porque no responde a una lógica de centralidad, carece de historia y todo. Sin embargo, la crítica, yo diría, más demoledora sobre ese concepto fue que esos no lugares, mejor dicho, en esos no lugares trabaja gente y para esa gente sí es un lugar. Es decir, la persona que está 8 horas en un centro comercial, en un almacén, en una isla, es su lugar, ¿no? Entonces, esto significó, digamos, una cuestión, digamos, un avance interesante en términos de mostrar esta maleabilidad. Esta idea también de lo nómada, de Maffesoli, ¿no? O sea, de las tribus urbanas y de lo nómada, también mostró un límite al pensar que si bien era un concepto que ponía en crisis esta idea de arraigarse, de una especie de pivote, y generaba oscilaciones, también de algún modo, en términos identitarios, causaba una especie de negación absoluta de procesos históricos de las identidades, por ejemplo, por esta misma idea de lo nómada como tal. Entonces, para cerrar, digamos, este espacio de, por así decirlo, esta explicación contemporánea de lo popular, podríamos concluir simplemente para la charla, de ahí la discusión no se concluye ni nada, sino que lo popular, al igual que otros conceptos, pueden reemerger, aparecer o pueden escamotearse. Es decir, lo popular cambia también en función de las sociedades y todo lo que implica y los soportes que están poniéndose en juego en las sociedades. Por eso lo popular en este momento ni remotamente se podría pensar solamente como una práctica de resistencia, que cierta literatura, digamos, latinoamericana se había jugado por completo y que después evidenció una debilidad enorme, ¿no? Más bien lo popular es pensar tal vez en las nuevas formas y consistencia de esas formas que va adquiriendo lo popular, ¿no? Lo popular puede ser la artesanía, por supuesto, sí, puede ser la artesanía, pero lo popular es también la utilización, por ejemplo, de toda una serie de plataformas, una serie de redes sociales en función de unificación o por lo menos de identificación, en este caso, de identidades como tal. Lo popular es también pensar cómo se redefinen las fronteras físicas y simbólicas de lo social también, ¿no? Es también pensar eso. Lo popular es pensar la democracia, claro, pensar la democracia primero como algo que es irresoluble, pensar la democracia como un collage, digamos, ¿no es cierto?, como un contingente, es decir, no tiene una solución, digamos, clara, sino que se va solucionando en función de sus propias conflictividades, ¿no? Por tanto, si podríamos decir algo, es que lo popular es también un concepto que no explica todo, pero que de algún modo también da sentido a ciertas prácticas culturales, políticas en determinado momento y que pueden esas prácticas revertirse o pueden cambiar. Eso con relación, digamos, a este momento de pensar lo popular en el nuevo, digamos, en un nuevo tándem de discusión. Ya no específicamente
desde lo tradicional, el lugar que ocupaba uno en el aparato productivo puede ser popular, o lo popular porque expresaba un cuestionamiento o una dicotomía con lo hegemónico, ¿no? Sino más bien lo popular, entenderlo en términos de las masividades transversalizadas por toda una serie de nuevos elementos que para los 90 ni se pensaba, ¿no? Como tal. ¿Tiene alguna preguntita, alguna discusión, un comentario, una pregunta sobre esto? Les pregunto, más bien para poder continuar y si uno de ustedes quiere decir, porque es una conversación, digamos, no es una cátedra abierta, pero que responde también a la posibilidad de poder dialogar y conversar. ¿No? Sí. Lo central y lo periférico, igual a nivel local y nacional, y creo que ahora con los tiempos políticos en que vivimos siento que eso es más marcado que el lado. Entonces no sé si yo lo entendí de esa manera o si tú crees. Claro, o sea, me parece que es importante lo que dices porque está abierto al debate, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, que sí, ¿no? Es decir, lo popular y lo urbano y lo rural se modifican radicalmente, no solo por los procesos migrantes, sino por los procesos de consumo, por ejemplo. No sé si hubieras ubicado, digamos, si se podría ubicar los consumos culturales, por ejemplo, específicamente. ¿Qué tipo de consumo cultural, por ejemplo, puede tener una comunidad migrante? O una comunidad histórica migrante, ¿no? ¿Qué tipo de consumo cultural puede tener en relación a al deber ser de esa comunidad? Como vos dices, ¿no? En cada comunidad se forma centro-periferia. Pero nosotros podemos ver tal vez que el consumo cultural, la reproducción y la circulación de referentes culturales como la música, por ejemplo, resulta, digamos, algo como muy atractivo e importante investigar. Te pongo un ejemplo, en el Comité del Pueblo, la comunidad afro tiene ahorita un conflicto muy fuerte entre los afros mayores y los afros más jóvenes. ¿Y por qué crees que es ese conflicto? ¿Qué tipo de conflicto nos podría eso? Ese conflicto es esencialmente cultural, que es la música. ¿Ya? Es decir, un compañero, el Raúl Moscoso, un gran sociólogo, hizo un estudio sobre eso y claro, los abuelos y padres estaban en una idea de cómo mis hijos o mis nietos van a meterse de lleno en algo como el hip hop, por ejemplo, ¿no? Eso te da muestra que el consumo cultural rebasa o por lo menos no deja ver ese deber ser y esa idea de centro y periferia. En la misma familia había un conflicto que era esencialmente cultural, no era político. Porque cuando digo político no puede ser solo porque el papá votó por, no sé, por una nomenclatura de derecha y el hijo es de izquierda. No, no. Lo político ahora también está vinculado a la tecnología. La brecha que existe entre el saber o utilizar un tipo de tecnología frente a lo que no sabe, digamos, el abuelo. Es decir, piensen ustedes mismos, ¿no es cierto?, que utilizan o que utilizamos el celular, tenemos aplicaciones, sabemos hacer toda una serie ponemos en juego toda una serie de conocimientos y experticias sobre lo tecnológico. Pero la brecha que se ha ahondado más con las personas, digamos, personas adultas mayores, se vuelve un nuevo, digamos, problema político que tiene que ver esencialmente con esta idea de masividad en la utilización de las tecnologías. Y es un problema popular, de cultura popular. La brecha, digamos, política ya no es por las nomenclaturas izquierda o derecha. La brecha política es por los accesos y los conocimientos que puedas tener. Y esa es una de las cuestiones que están, digamos, en juego del mismo modo en los países. Fíjate, antes podías vos tener la teoría de centro-periferia, ¿cierto? Under Gunder Frank, ¿cierto? Centro-periferia. Y ahora vos tienes, en cambio, la hiperespecialización de los países o de las regiones sobre las determinadas formas de construcción para el consumo digamos, de otras regiones o de otros territorios.
Eso se llegó a evidenciar, digamos, de que ya no es solo un proceso de reprimarización de las materias primas que nosotros exportamos, sino que nos hiperespecializamos en cierta cuestión y cada país se hiperespecializa en algo y se rompe con esta noción de centro-periferia. No digo que está bien, digo que tal vez es un proceso también de una nueva división internacional del trabajo, tal vez más precarizada, porque la lógica es pagar menos por los procesos de especialización, ¿no? Entenderlo eso como maquila y todo. Sin embargo, esa ruptura centro-periferia puede ocurrir en términos materiales, pero también puede ocurrir en términos, si ustedes quieren, simbólicos y virtuales, ¿no? La ruptura centro-periferia. Es decir, hay un proceso, si se quiere, de desmaterialización de la corporalidad. Del sentido del cuerpo, por ejemplo, del sentido mismo sobre los horizontes, en este caso, de consumo, de ocio o de entretenimiento. Y que eso es, digamos, una muestra más de esta nueva concepción del centro-periferia como tal. Una nueva concepción. Es decir, los centros clásicos se pudieron haber perdido, pero se construyen otros, digamos, espacios de referencia sobre los cuales se puede, digamos, actuar, ¿no? Como tal. Entonces, es importante lo que vos dices, pero también hay que avanzar con las dinámicas sobre lo que se está haciendo, digamos, o se está pensando en la región, en el mundo y eso. ¿Algo más? Sino para continuar. ¿Está claro hasta ahí? ¿Les ubica, digamos, no? Sí, sí, continúo. Ya. Entonces, ahora, partiendo de ese entremés que era esto de lo popular, sí entrar, digamos, a los nuevos debates sobre el cual la cultura toma forma, toma posición política y toma también forma en relación a una dinámica estética como tal, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos debates? Porque siempre estamos como cambiando, ¿no? Como tal. ¿Cuáles son esos nuevos debates? Pensaríamos que hay algo que es irreversible, ¿no? Absolutamente irreversible, sin prejuicios ni juicios morales. Es irreversible en tanto no se puede volver, pero se puede mirar como un nuevo soporte que puede o no determinar, en este caso, conductas, prácticas y regímenes sociales. Y es hablar esencialmente de lo visual, ¿no? A mí me parece que la cultura tuvo esa salida y ese recorrido y ese desplazamiento de la cultura secas como un concepto que permitía entender prácticas concretas, prácticas simbólicas, materiales e inmateriales, y que en algún momento subsumía a lo visual hacia hablar abiertamente de visualidades y cultura visual, donde lo visual es absolutamente autónomo, si ustedes quieren, de lo letrado, de los signos y de la escritura, ¿no? Si algo caracteriza el concepto de cultura, por lo menos desde hace 4 o 5 siglos, sí, podríamos decir 5, es la letra, es el código civilizatorio de Occidente que es lo escritural. No digo que no haya existido otras formas paralelas a eso, de hecho existió, pero no era tal vez lo hegemónico como tal, ¿no? Pensemos en las imágenes, pensemos en todo lo que estaba circundado alrededor, por ejemplo, específicamente como una lógica del barroco, ¿no? En la pintura, ¿ya? El barroco en la música, ¿sí? Pero de todos modos había una especie de, digamos, de tándem o de estructura binaria que era signo, imagen. Y todo giraba alrededor del signo y la imagen era subsidiaria, era compensatoria, pero no de manera, no definía como tal, ¿no? Y por eso nosotros podríamos decir imagen, podríamos decir palabra e imagen, ¿no? Es decir, la palabra definía el régimen cultural porque instituía el logos, es decir, eso, lo logocrático, ¿no? Como tal, más o menos así. Entonces, instituye el logo.
Pero ahora, desde la década del 80, más o menos, finales de los 70 al 80, hablamos específicamente de visualidad y de los conceptos que la propia visualidad va produciendo. ¿Sí? Antes se acompañaba necesariamente, pensemos nosotros en el cómic tradicional. El cómic tradicional necesitaba específicamente de la viñeta para tener sentido. Es decir, la viñeta era lo que daba, digamos, no solo el guión, sino la fuerza, la historia y todo. Y pensemos un cómic sin viñeta. ¿Ya? ¿Qué nos dice el cómic sin viñeta? Tal vez ahora nos dice mucho porque somos también generaciones, digamos, que crecieron con todo este soporte visual. Es decir, si antes nos construyeron una especie de pedagogía, ¿no es cierto?, de la letra, nos construye una pedagogía del ver. Como aprendemos a caminar, también nos enseñan a mirar. No digo a ver, sino a mirar, porque la mirada es eminentemente social, ¿no? Entonces, este nuevo debate parte esencialmente de entender que la cultura va acompañada de ni siquiera yo diría sustantivo, sino un adjetivo muy potente que es lo visual, ¿sí? La visualidad como tal. Y la visualidad tiene también, digamos, una epistemología, una filosofía, tiene también una teoría, pero que se explica desde sí misma. Pero la visualidad en términos de la cultura visual, podríamos decir que adquiere o refleja la dinámica del sistema. Es decir, si la cultura en determinados momentos era el reflejo de lo que el sistema, digamos, producía, participaba y constituía, lo visual del mismo modo. De hecho, si nosotros vemos históricamente con los años que coincide, vemos que la visualidad aparece en los mismos años que el capitalismo se moderniza. Hablamos de un capitalismo de corte postindustrial, un capitalismo de riesgo, que lo llaman algunos, ¿no? Un capitalismo en donde el sujeto pierde la centralidad sobre el destino, digamos, del sistema. Queramos o no, en el capitalismo industrial, en el Fordismo, el sujeto tenía, si ustedes quieren, el control sobre la industria. En el momento contemporáneo no. ¿No? Por todo esto que es novísimo, que es los fluidos, digamos, ¿no es cierto? Un capitalismo de fluido y todo, ¿no? Es cierto, una lógica impresionante a través, digamos, de los nuevos soportes tecnológicos. Y la cultura visual aparece en esos mismos tiempos. Dicho de otro modo, la cultura visual aparece en el mismo instante que se reafirma un orden societal y económico como el neoliberalismo. No por eso estamos diciendo que la cultura visual sea neoliberal, sino que aparece en ese, digamos, contextualmente en esa dinámica. ¿Y qué es lo que piensa todo? Digamos, es pensar que la cultura visual se construye específicamente desde la historia del arte. No podemos pensar la visualidad por fuera de la historia del arte y de la teoría del arte. Por eso es tan significativo, tan brutal, yo diría, y tan esencial el arte, digamos, en la constitución de la cultura visual. ¿No? Porque el arte es quien de algún modo va mostrando esas formas en las cuales la sociedad va produciendo sentidos y también va generando procesos de circulación de lo que en algún momento podríamos llamar ideología o tal vez podríamos llamar simplemente doxas, ¿no? Sentidos comunes y todo. Es decir, lo que nosotros podemos ver que lo que caracteriza la cultura visual en los nuevos debates de la cultura son cómo esta cultura visual materializa o se materializa como cuerpo, que es una cuestión bastante, digamos, paradójica, ¿no? La cultura visual son imágenes. Las imágenes pueden tener un valor, por supuesto, hablamos de economía de imágenes, pero ¿en qué momento las imágenes toman cuerpo? Se materializan, si ustedes quieren, ¿no? Y se materializan de tal modo a partir de todo el crecimiento y el advenimiento tecnológico. En eso tampoco podemos cuestionar aquello. Cuando digo no cuestionar, no digo que es un dogma, pero digo, sin la tecnología que nosotros tenemos, la visualidad carecería de sentido. Pensemos específicamente en algo muy concreto, que es la impresión 3D, ¿no? La impresión 3D es ese principio de materialización, digamos, tan obvio de algo que está situado en una mera representación y que va a tomar forma y sentido en una lógica material. Pensemos que
la impresión 3D podría imprimir desde una casa hasta ahora que ya lo hacen, una pieza dental, por ejemplo, ¿no? Es decir, la idea misma del diseño pasa a un proceso, si ustedes quieren, absolutamente material. Y ahí nosotros podemos decir, algunos autores dicen, el fortalecimiento de la cultura visual se da por el fracaso de la palabra o se da por el fracaso del lenguaje, ¿no? Es polémica la frase, pero no deja de tener razón en cierto sentido. Es decir, los códigos sobre el cual se asentaba cierto periodo civilizatorio no logran ir más allá. Y se necesita otro tipo de codificación que esté vinculada a un proceso de representación en un primer momento y después a un proceso esencialmente, si ustedes quieren, digital, ¿no? A un proceso de virtualización de la vida. O lo que Eric Sadin decía, ¿no es cierto?, de espectralización, ¿no?, como tal, en relación a las formas sobre las cuales se está actuando, ¿no? Entonces, partimos de aquí este nuevo debate, ¿sí? Partimos de aquí que son los nuevos debates sobre la forma que adquiere la cultura, que es muy importante, es decir, los nuevos debates que la cultura plantea es el desplazamiento esencialmente hacia una cuestión visual, virtual y digital. Si tal vez, digamos, no logramos entender ese soporte, podríamos entrar a juzgar moralmente, digamos, lo que produce la cultura, o podríamos entrar a una dinámica tecnofóbica, decir que la tecnología nos ha llevado al naufragio, o tecnofílica, decir que la tecnología es todo. Evidentemente la tecnología es parte de la cultura, no actúa necesariamente en términos de autonomía, es parte de la cultura y que hay un debate, porque la tecnología es esencialmente la representación de los regímenes culturales en términos de racionalidad y de fines, ¿no? Entonces, esto es una de las cuestiones sobre las cuales el nuevo debate está centrado. Vuelvo ahí, si tienen alguna cosa que decir, algún aporte, alguna pregunta, alguna discusión, esto es abierto, ¿no? No quisiera solo yo tomar la palabra, sino poder discutir. ¿Os quieres decir algo, Karen? No. Bueno, y ahora sí, voy un poco a hablar de cierta caracterización de esto, de la cultura visual y digital, y después voy a cerrar con unas ideas acerca del arte contemporáneo y del museo. Creo que ahí va a haber una posibilidad de intercambiar, digamos, sentidos, ¿no? Me ha parecido importante, digamos, hablar la cultura, pero también pensar en la institución del museo. Quisiera caracterizar a este momento que vivimos en términos de las culturas visuales o lo que otros podrían llamar de las culturas digitales, ¿no? Yo pensaría que es una cuestión más de las visualidades y las culturas digitales como la parte técnica. Ustedes pueden entender la diferencia entre virtualidad y digitalidad, ¿no? Creo que eso está claro. Si alguien no sabe, pues explico simplemente. No hay problema. Que no sepan, yo tampoco sabía y cuando me enteré me pareció bacán. Sí, ya. La virtualidad y la digitalidad no es lo mismo. No podemos homologar y decir, tratar alguna cosa como virtual, asumiendo que es igual a digital. Lo virtual es la configuración, la realidad virtual y la virtual como concepto es la configuración de sentidos, de mundos y de puestas, digamos, en marcha de contextos, de historias que pueden o no ser, ¿sí? Que pueden o no ser, pero existen. Ojo, lo virtual es una realidad, no es una imaginación, lo virtual es. La digitalidad, en cambio, vendría a ser la puesta en marcha, o si ustedes quieren, la tecnificación de lo virtual. Vendría a ser el sentido técnico de lo virtual. Lo digital vendría a ser, digamos, cómo logramos poner en marcha eso que lo virtual estaba planteando. Dicho de otro modo, lo digital es un concepto más de corte técnico que de corte teórico. Lo digital es la forma en que se vehiculiza todo lo que nosotros vamos entendiendo como virtualidad. ¿Ya? Y eso no es cosa menor, porque ahí nosotros podemos entender cuando dicen las redes digitales, sí, las redes digitales son digitales en función de que tienen, si ustedes quieren, un desempeño y un funcionamiento específico como técnica. Pero la virtualidad es digamos así,
la macroestructura sobre el cual se desarrolla aquello, que puede o no ser, sin embargo existe y está ahí. Obviamente, yo pensaría que, no sé en cuánto tiempo, no soy una pitonisa ni adivino el futuro, pero uno podría mirar, digamos, en que en algún tiempo, seguramente 20, 30, 40 años, tal vez la realidad virtual llegue a existir de manera paralela con la nuestra. Es decir, sí puede existir, ¿no? Lo que parecería ser algo de lo que ya ni siquiera la ciencia ficción, porque eso ya quedó atrás, sino de la literatura más de corte robótico, ¿no? Podría pasar. De hecho, ahora ya pasa, solo que ahora nosotros tenemos el control. Pensemos, siempre les he puesto el ejemplo de los videojuegos, especialmente de Second Life, ¿no? En Second Life vos construyes tu vida. Lo que no eres aquí, ¿no? Es decir, vos acá eres todo lo que no quieres ser. Eso es lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Hacemos una transferencia del fracaso, de nuestro fracaso y nuestra miseria al mundo virtual de Second Life, donde soy, ¿no? Si no eres guapo acá, ya eres guapo, ¿no? Inviertes, te casas con alguien parecido a vos y todo. Yo pensaría que en algún momento, no sé en cuánto, no pienso que deba ser mucho, pero en algún momento habrá, digamos, esa nueva frontera tan borrosa o barrosa que dicen algunos, ¿no es cierto?, que no sabemos distinguir entre la virtualidad y la realidad, no porque sean imaginarios, sino que son realidades. Eso todavía nos cuesta, digamos, de entender. Entonces, sobre esta idea yo quisiera decir algunas cosas. Por ejemplo, tanto la virtualidad como lo digital no pueden entenderse al margen de una teoría de flujos, ¿no? O de fluidos digitales o de fluidos, digamos en este caso, virtuales, ¿no? Es decir, la idea, la totalidad del flujo está presente, ¿no? Por eso inclusive ahora podemos hablar del arte en flujo. No nos olvidemos, ¿no? O sea, la Karen que es artista y todo debe saber, hay arte que se hace específicamente para redes, ¿ya? Y que si vos dices, ¿dónde está? No está, pero está en las redes, porque ponerlo en un museo no tiene chance, no hay posibilidad, es absolutamente virtual, ¿no? Yo digo, aquí hay un cuadro, ¿no? Pongamos el ejemplo del cuadro de Camilo Vegas, que está acá, que están haciendo un trabajo ahí los compañeros, y está acá, un cuadro lindísimo. Está ahí, es material, lo ves, e inclusive lo puedes palpar. Pongamos el caso de un videoclip de Spike Jonze o Jonathan Glazer o Chris Cunningham, que está hecho para YouTube. ¿Cómo lo palpas? Lo puedes ver, puedes sentirlo, pero la materialidad, digamos, no es una materialidad tradicional, pero existe, es una materialidad inmaterializada, ¿no? Entonces, la idea de la totalidad del flujo está presente, y esto nos da por lo menos una conclusión temporal. Tanto llegamos a hacer que nuestro propio cuerpo se vuelve inmaterial, es decir, nuestro propio cuerpo llega a tener otro tipo de soportes que no es necesariamente la persona. Es de eso más o menos. Entonces, nuestro cuerpo se vuelve inmaterial porque ya no es la persona solamente. Tal vez ahí podemos nosotros acercarnos, dar una respuesta, yo diría, ante la clase y todo, podemos decir, bueno, el robot, el cyber, el humanoide, ¿no? Pero nosotros podemos ver que nuestro cuerpo mismo empieza a diluirse, que es una de las características, digamos, nuestra lógica, en este caso corporal. Es decir, se diluye en función de que los procesos conllevan a un nuevo tipo de identidad. Y es una identidad que está vinculada, digamos, expresamente sobre el flujo del mundo. Nosotros veíamos que en la modernidad letrada teníamos una identidad de algún modo también centralizada y arraigada, que daba cuenta de que existía una identidad andina o lo que ustedes quieran. Por lo menos ahora entendemos que hay una identidad, yo diría, fragmentada, pero además inmaterial, que se vincula expresamente a esto que es el soporte del mundo contemporáneo, que es la fluidez, la rapidez y el aceleracionismo, ¿no? ¿Sabían ustedes sobre los debates que estamos hablando? Es decir, el tiempo mismo ha cambiado. Hay un principio de aceleracionismo en donde los regímenes tradicionales de pasado, presente y futuro se han modificado radicalmente. Otra de las ideas, ¿no es cierto?, que podemos nosotros entender es que
la persona podría desaparecer. La obra de arte, no. ¿Y por qué les digo esto? Tal vez en su momento Benjamin había hablado de esta categoría, digamos, del aura y la pérdida de la capacidad aurática de la obra de arte por la masividad, especialmente pensando en la fotografía. Tal vez ahora eso se da la vuelta, ¿no? En términos de que la única posibilidad que tenemos de registrar y mantener la huella de la obra de arte es a partir de que pase a otro tipo de, en este caso, soporte material. Y ahí nosotros podemos entender un soporte material diferente como puede ser, por ejemplo, la digitalización. O sea, les comento, no estamos pensando en un proyecto, digamos, con la Cinemateca también, con Juan Martín, y él nos dice, aquí hay en bruto, digamos, las cintas, pero hay una cuestión muy, todavía no amplia de digitalización, pero está la huella. ¿No? Ustedes ven cómo ese soporte que en un momento dado pudo haber sido la cinta, ahora está digitalizada. Por tanto, si algo puede caracterizar es que el hombre podría desaparecer, hombre y mujer, sujeto, frente a la obra de arte que podría permanecer porque adquiere otro soporte. Y otro soporte absolutamente diferente del que fue hecho. ¿No? Pensemos, puede incendiarse los cuadros, ¿no? O sea, busquemos madera, no se incendia, ¿no? ¿Ya? No puede pasar, ya. Siempre, totalmente. Pero ¿qué tal si les digitalizas? Ya, si bien no es la misma aura, es un soporte diferente de huella y de registro. Lo que no pasa con nosotros. ¿Ya? Entonces, tal vez es un poco ir pensando. Otra de las características que nosotros podemos pensar, digamos, en relación a este mundo, a este nuevo debate, este nuevo sentido de la cultura, ¿no? Es que tiene un lado interesante que este proceso de fluidización nos permite acceder al arte en términos de totalidad. Como si ustedes se dan cuenta, el arte contemporáneo accede a la totalidad del mundo a partir de estos soportes, lo que no pasaba antes. Pongo un ejemplo tal vez, digamos que pueda mostrar eso, no en la pintura sino en la música. Antes había casas específicas para que alguien vaya a tocar el piano con partituras, como venir acá y yo y tocar el piano frente a ustedes, ¿no? No había nada que registrara, ni siquiera había el daguerrotipo, no había nada. ¿Dónde se quedaba aquello? La memoria es frágil. ¿Por qué comprabas antes el flash memory? Y tenías, aquí está mi memoria, ahora tienes la nube y todo eso, pero la memoria es frágil. ¿Qué pasó? Necesitó un tipo de tecnología que permitiera registrar eso. Ese toque de piano, después de eso se convirtió en industria y ahora vos puedes entender que hay un soporte que registra la totalidad del arte contemporáneo en relación a la producción que puede existir, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? Pongo el ejemplo, no sé si es en Suecia o Islandia, hay un sitio que guarda, que es tal vez el sitio más seguro del mundo, que guarda todas las semillas del planeta, ¿no? ¿Sí? ¿En dónde es? Sí, Noruega, sí, ya, exacto. Estaba mal territorialmente. Entonces, piensa que ahí tienes un registro de semillas. Del mismo modo, el registro visual y el registro del mundo del arte podría y debe adoptar un tipo de nueva materialidad. La única posibilidad que tiene esto es a partir del principio de fluidización del mundo y digamos, del horizonte contemporáneo en relación a esto. Obviamente que estamos en un proceso de guerra simétrica, ¿no? Si la guerra simétrica que vivimos es la capacidad del sujeto para mirar frente a la capacidad tecnológica que tiene, digamos, el soporte de la digitalización, el soporte de la virtualidad como tal, ¿no? Para ir cerrando estas características, yo quisiera decir, ¿no es cierto? Nosotros podemos entender que esto de la visualidad, la digitalización y los procesos, digamos, de virtualidad, podemos entenderlo desde un punto de vista de rastreo, de compilación, de huella, pero también podemos entenderlo desde un punto de vista, yo diría, amenazante y preocupante para el ser humano, y no en términos de malo y bueno, sino en términos de transformación maquínica. Es decir, paradójicamente, el sujeto para actuar como máquina necesita volverse más irracional y más animal de lo que usualmente, en este caso,
es, ¿no? Como tal. Tal vez la idea y la noción del momento contemporáneo en relación a la cultura y a la cultura visual, y virtual y digital no es una idea solo hacia adelante. Tal vez aquí bien valiera la metáfora de Benjamin, digamos, de esa metáfora que pone, digamos, en la cuestión de la historia, sobre la historia, del Angelus Novus. Nosotros en el momento actual estamos viendo el pasado como ruinas, pero estamos viendo tal vez hacia un futuro como promesas que no se van a cumplir, ¿no? Tal vez nos es más esquizoide el momento que vivimos, porque ese pasado en ruinas sobre el cual nosotros queremos distanciarnos no tiene posibilidad y realización de futuro, porque tampoco tenemos la promesa de llegar al futuro. Entonces, hablar de la cultura y el debate contemporáneo es también hablar de ese reverso, ¿no? Hay un reverso sobre esas posibilidades y esas promesas de un futuro brillante, y también hay un reverso que te plantea estas amenazas, estos obstáculos como tal. Y ahora voy al tercer momento. Bueno, para pasar al tercer momento, ¿alguien de ustedes tiene alguna cosa que decir? Sí. Como ejemplo, me tomé del arte contemporáneo. Ya. Pero ¿cuál es el papel del artista o cómo entender el artista en este momento? Cuando digamos que, no quiero hacer una generalización, pero pensando en un artista que si quiere crear en estos espacios digitales, necesita ese conocimiento y tienes las restricciones mismo de la tecnología. O sea, eso me parece fantástico, sin decir que lo anterior era mejor, de todas maneras me parece, tal vez estoy equivocada, tendrías mayor posibilidad de producción, pero en el campo de la tecnología ser artista significa tener ciertos conocimientos, ciertas herramientas y que no creo que, digamos, sean tan accesibles. Y por otro lado, ¿dónde circula? No es un espacio en el que nosotros tengamos la posibilidad no es un espacio democrático, de hecho. Y, digamos, ciertas empresas controlan ese mundo digital, ese mundo virtual. Entonces, más bien, quisiera escucharte un poco alrededor Sí, de eso. es gracioso porque justo iba a entrar a eso. Eso que preguntaste me da paso para entrar a eso. Ya, entonces lo que vos dices, claro, el papel en este caso del artista. Justamente yo esta semana me tiré una clase en la U, están ahí creo que algunos compas, sobre Boris Groys, que es ahorita uno de los más importantes filósofos del arte. Y esa clase justo yo quería, digamos, no fue pensando en esta idea de provocación, de ver cuál es el papel del artista, ¿no? Su texto se llama Arte en Flujo, del papel del artista a partir de la idea del activismo en el arte, porque eso es, porque a la larga, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el arte es político, ¿ya? Sí, aun cuando se niegue y aun cuando se debilite sus posibilidades funcionales, ¿ya? Y creo que valdría la pena partir de dos categorías que plantea este autor para que ustedes puedan evidenciar, ¿no? Él plantea dos categorías, la estetización y la espectacularidad. Es lo que no solo basa el arte, sino también el mundo, la espectacularidad del mundo. El concepto de espectacularidad ya fue dicho, ustedes recuerdan, en ese libro del 68 de Guy Debord, ¿no? Sobre la sociedad del espectáculo. Guy Debord, un gran teórico francés sobre la imagen, políticamente en ese momento era un militante duro del maoísmo, parte de la revista Tel Quel, con Derrida, con Julia Kristeva y alguna gente, y él plantea esta idea de la vida cotidiana como espectáculo en función del valor de uso y valor de cambio, ¿no? En donde triunfaba obviamente el valor de cambio, ¿no? Es decir, la cotidianidad pasaba a tener no un uso, sino pasaba a ser, digamos, cuantificable y pasaba a ser ideológica porque desideologizaba, ¿ya? La otra categoría de estetización es una categoría que Boris Groys retoma esencialmente de Benjamin y ustedes recuerden, Benjamin tiene un articulito antes que publique la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica que se llama El autor como productor, ¿no? Es un articulito. Y en ese artículo, Benjamin hacía una diferencia entre más o menos la ideología, ¿no? De la obra o la ideología como tal y cómo la obra se concebía y cómo la obra se aplicaba, ¿ya?
Entonces, Benjamin plantea un proceso, digamos, que la ideología del arte supone la permanente estetización de la obra de arte. Es una de las condiciones sine qua non para que se dé, es decir, una obra tiene que ser estética. Y claro, si nosotros vemos de ese modo, tal vez podríamos asentir y decir, obviamente, la estética es digamos, piedra angular. El problema está en que la estética o la estetización no representa eso, sino que más bien parto de las dos últimas frases de Benjamin de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, cuando dice, el fascismo estetiza la política y el comunismo politiza el arte. ¿Qué quiere decir eso? El proceso de estetización lo que hace es convertir, digamos, a la acción artística en mera estética y en un proceso de espectáculo que neutraliza todo sentido práctico y político y lo vuelve exactamente inmóvil y, si ustedes quieren, muerto. A eso se refiere. Por eso es que el fascismo intentaba estetizar la política a partir de deslegitimar todo principio de acción política a través de sus grandes marchas, a través de sus vestidos y todo, que es la tesis de Boris Groys, ¿no? Y nosotros tal vez podemos entender ahí por qué, porque compañeros del arte y compañeras del arte contiene un sentido de funcionalidad, ¿no? De funcionalidad. Él hace una especie de arqueología cuando el arte muere, y él dice que el arte muere en 1789 con la Revolución Francesa. Porque lo que hace la Revolución Francesa no es querer abolir, sino quitarle la funcionalidad y meterle en el museo, ¿no? Que es interesante, es decir, Boris Groys radicalmente dice el museo guarda cadáveres. La idea de Boris Groys es reformular la concepción de museo, y tal vez de ahí nosotros podemos entender que el proceso de estetización es abolir la iconoclastia para dar paso específicamente a la desfuncionalización, en este caso estética, es decir, que el arte no sirva sino única y exclusivamente para ser visto. ¿Ya? Por tanto, su funcionalidad en términos de acción queda absolutamente opacada o queda blindada. Y ahí podemos entender por qué Benjamin se atrevió a decir que el fascismo estetiza la política, porque le quita todo sentido y funcionalidad. Y por eso Benjamin dice, el comunismo debe politizar al arte, por supuesto. Darle ese sentido de funcionalidad, de diseño como tal. Es decir, el arte debe salir, digamos, de ese mero principio de representación por un principio de materialización sobre las cosas y las funciones que puede cumplir, ¿no? Y ahí tal vez el museo moderno y el museo contemporáneo, no digo el museo de acá, digo todos los museos, han cumplido cabalmente un principio de, por así decirlo, estetización más que un principio de politización. ¿Sí? Porque han quitado la funcionalidad del arte por la mera estética de poder, digamos en este caso, gozar y visualizar como tal. Y claro, esto en el momento contemporáneo se complejiza más, por lo que decías vos, ¿por dónde circula? Obviamente que circula. Nosotros debemos de entender que el flujo de vida va acorde con el flujo digital de circulación. Es decir, no podemos pensar, por lo menos ahora, que nuestra vida es casi un proceso, digamos así, de reedición o de reflejo del flujo digital como tal. Y la humanidad en este momento lo que ha hecho es asumir todo un tipo de soportes de conexiones instantáneas, de integralidad, digamos, algorítmica, de Big Data y todo como parte de su identidad, de su apuesta política y de su subjetividad como tal. Dicho de otro modo, la subjetividad actual es una subjetividad individual, sí, pero que está necesariamente o deviene de un principio colectivo. ¿En términos de qué? Sino en términos de una escala y de una escala de posiciones como tal. Es decir, la subjetividad, si bien está circundada por conexiones y todo, sigue habiendo una escala de posiciones sobre qué lugar ocupas dentro de este nuevo orden o de esta nueva lógica, por así decirlo, digital, tecnológica, estética, política, que se conoce como cultura visual. Esto es un poco la charla que quería darles. Falta cuarto de hora, pero dejé ese cuarto de hora para discutir, si tienen algo que decir. ¿Qué dices, Karen?
chiquitas, profe. Si no, qué chiquitas. Sí. Nada, preguntaba acerca de qué pasa con los artistas, digamos, en su relación con la tecnología, digamos, de la presencia también de ciertos sobre un campo de posibilidad sin ninguna posibilidad. Y yo un poco le quiero contestar a esa pregunta porque me decía Sí. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, contarles sobre mi propia experiencia, porque yo no manejo nada de tecnología, pero todos los soportes que utilizo son tecnológicos. Entonces, digamos, todo el trabajo de postproducción y demás lo hacen terceros. Entonces, básicamente, el artista tiene una condición de reflexibilidad, ¿no es cierto? Ese es el trabajo del artista. Y digamos, el soporte donde debo imprimir las cosas ya no es importante, eso pasa, digamos, de ser, como decía, la diferencia entre lo digital y lo virtual, ¿no? O sea, esa parte digital, si quieres, ya se encarga un tercero que utiliza la tecnología para hacer ya la propuesta que haces. Entonces, es como que ya en los años 60, desde que existe el conceptualismo, pues ya hay un giro, ¿no? Hay un giro ontológico ahí en el mundo del arte y la obra ya es pensamiento. Básicamente, claro, hay un poco ahí, sí. De pronto se puede... Pero pienso que es justo un escrito de, ¿cómo se llama? Teórico español, con Martín Prado, que habla del arte post-internet. ¿Qué es el arte post-internet? Es decir, el arte post-internet es el arte que, bueno, hay un arte que se produjo en internet, para internet especial. ¿Qué es el arte en internet? Y el arte post-internet podría ser como esa obra de arte que sale de internet y se va materialmente al museo y algunas cosas. Que parece un cambio chiquitito, pero no, porque es un cambio de sentido, si dijiste ontológico, claro, un cambio ontológico y epistémico en relación al soporte. Por eso vos ves que ahora la idea de noción de artefactos está presente en términos culturales, que no es artefacto de la cultura, sino en todo. Pero parece importante, digamos, esta aclaración que vos haces, además desde tu experiencia, ¿no? O sea, como chévere, yo como soy artista, yo soy docente. Entonces, ahí es chévere porque también planteábamos esta relación, por ejemplo, del activismo en el arte o de las formas contemporáneas del arte, que tal vez son más, yo diría, sutiles en términos de esto que es decir, el arte como normativo del arte político. Y toda la persona también no sutiles por esta cosa que yo recuerdo en muchos congresos cuando leía de cómo de algún modo te bloquea políticamente en términos de relación algún tipo de cosa, ¿no? Por lo que es, sin embargo, porque esto está abierto y a veces seguir como profundizando en el mundo de lo que estamos interrogando. Esto es lo que yo digo ahora, ¿no? Yo realmente ahora como será como más concreto en relación puede ser a esto como una idea o en relación con otros soportes. Por ejemplo, estaba pensando mucho en la idea de el video performance, que me gusta mucho el videoclip. ¿Qué implicación o qué es un videoclip contemporáneo? ¿Qué caracteriza para el videoclip? ¿Tradición? Sí. Yo trabajo como en tecnología y uno de los temas que también pasó mucho no solo fue la adaptación artística, sino la adaptación a nivel mundial después de pandemia, ¿no? Personas que nunca tuvieron una reunión en Zoom, por ejemplo, y esto también genera a otro tipo como de resistencia en el sentido de que alguien como muy político tal vez en el arte ya su cuenta de pronto es hackear. Entonces como que claro, además se incrementa este tipo como, ahora es una resistencia también digital. Y la problemática de que no está pasando, como dijiste, esto de lo post-internet, porque es más complejo materializarlo. Entonces ahora es como, claro, de qué manera también no se queda ahí, porque hay personas como el algoritmo mismo permite que no todo sea accesible. No todo. Claro, es justo, parecía que es una cuestión de magia, ¿no? Estoy pensando en página, parece, no, o sea, pero eso que decías de la pandemia y del acceso me pareció súper, porque yo me acuerdo cuando fue la pandemia y nos dieron capacitaciones a los profesores para las clases en línea, hubo una resistencia impresionante
llegaron al punto de querer boicotear las clases. No les salió, pero claro, era porque no podían. Pusieron a ciertas personas, no me acuerdo que eran docentes, para que les hagan la cuenta. O sea, recién se enteraban que qué cuenta de la universidad. Sí, o sea, no sabían que tenían su cuenta hecha, pero se enteraban cosas así. Y por eso decía, sí, es una nueva brecha política. O sea, porque antes vos eras una decisión del papá, de la mamá, puta, eres un burgués de mierda, yo voy a cambiar el mundo, ¿no es cierto? Mientras vos duermes 6 meses, yo de 6 meses me voy al cambio. Ahora la idea es que tu papá no sabe manejar una aplicación. Y vos le enseñas y le dices, así se hace y todo. Entonces, aunque parezca que simplemente una brecha, al final es una brecha política. Porque ya no son las cuestiones políticas tradicionales, sino son en relación a la propia tecnología, ¿no? Como tal, al acceso que vos puedas tener en términos justamente técnicos, es decir, funcionales. No vamos a estar pensando vosotros para abrir una aplicación, ¿no? Que se lleve a Instagram, no estar reflexionando sobre Instagram, que implica, ¿no? Sino, a veces subo fotos bonitas, si soy feo. Si soy guapo, subo mis fotos, ¿cierto? Más o menos, entonces, Facebook es para nosotros, ¿cierto? Los boomers, ¿no? Sí, algo más. Yo les agradezco muchísimo a la Karen por el espacio de la Escuela Abierta, que es una apuesta de poder pensar fuera de la U y comenzar a actuar aquí el espacio del museo. Me parece que es muy chévere, darle más potencialidad y gracias, Karen. Sí. Muy chévere, quizás solo un comentario y ya está. Más que una pregunta, un comentario. O sea, relacionado con lo que has dicho, ¿no? Sobre el tema del museo. Entonces, que este espacio estaba, digamos, tenía unas prácticas distintas en el pasado, y no se entendía mucho o no se había puesto en práctica la idea de la curaduría, por ejemplo, ¿no? O sea, y tiene que ver con esto de lo político que hablas, ¿no? Y las dificultades y los desafíos que presentaban para esta institución repensar las colecciones, ¿no? Y creo que justo uno de los objetivos centrales y el horizonte fue politizar esa colección, ¿no? Y quiero como ver como perspectiva, por ejemplo, con relación a otra misión, me pregunto por Museo Nacional, por ejemplo, ¿no? Y claro, pienso que uno de los grandes desafíos que tuvimos fue justo como hablabas de un autor ahí que hablaba acerca de los museos y que los museos presentan los cadáveres, ¿no es cierto? Pero en verdad sí, porque digamos que cuando politizas una colección sí muestran los cadáveres, porque se muestra todo aquello que no se quiere ver, esas relaciones de poder que han estado ocultas durante décadas y siglos en esos espacios. Aparecen, por ejemplo, a nosotros las curadurías que tenemos aquí, y eso digo, fueron súper grandes desafíos pensar desde el ejemplo, y decir cómo, además, pensar los límites institucionales también, porque tú puedes tener un súper horizonte político, pero, por ejemplo, para nosotros el gran desafío era la museografía. Porque ¿cómo vuelves a mostrar esas colecciones, por ejemplo, en las obras de Pinto? ¿No es cierto? El costumbrismo. Tienes una serie completa, o Camilo Egas, Indio Cordocero, Indio Caminando, Cabeza de Indio, Indio 1, Indio 2, Indio 3, Indio 4. O sea, ¿qué haces con esos cadáveres, no? Entonces creo que para los museos en el presente ha sido todo un desafío salir de la estetización, entrar en el campo de lo político, que es una disputa sobre la memoria al final del día, ¿no? Y digo, bueno, también reconozco los límites institucionales, pero sí me emociona pensar que hubo un ejercicio gigante, que hubo mucha gente trabajando y que sí, que efectivamente ahí están los muertos y que sí era una intención mostrar eso, ponernos de frente a eso y mostrar esos cadáveres del pasado, que sí es importante. O sea, lo chévere de lo que vos dices es que la construcción del museo de acá, como vos estando acá, si hay ese cambio, es que vos dices que construyes el museo desde el presente. O sea, desde un presente, que es diferente a la construcción de museos del pasado, porque vos desde el MUNA y otros museos son hechos específicamente para la organización de una clase de ayer, para construir y reforzar la identidad nacional o el proyecto de nación.
que es muy diferente del Museo de Arte Contemporáneo, como el MoMA y esas cosas. Es decir, desde el presente se puede construir nuevamente el pasado. Y creo que ese es esta muestra mismo Trajines, que yo les recomendaría que vean, si no han visto, vean Trajines, ¿no? A la de la... Como difícil pensar cómo se puede politizar una colección de instrumentos musicales, ¿no? Yo también cuando me enfrenté a esa colección, que era en Valdes, dije, bueno, con la de arte moderno, sí, soy artista y quiero enfrentar esa colección, pero con los instrumentos decía desde dónde. Y al final del día sí, es una exposición que también vale la pena ver, tiene los mismos principios que en cuanto a hacer politizar esa colección. O sea, también puedes pensar en una colección que tiene instrumentos europeos, tiene instrumentos locales también, que es lo que estaba pensando el coleccionista en el momento en que coleccionó esos objetos, ¿no? ¿A qué responden esos objetos al final del día? Y claro, una mirada súper eurocéntrica también. De alguna manera hicimos aquí es desmontar esas ideas también. Chévere, qué chévere, sí, muy fértiles. Gracias, Karen, muchas gracias por sí, bueno. De tener esas discusiones que son absolutamente necesarias. Totalmente. Gracias. Gracias. Les agradezco muchísimo. ¿Ya? ¿Se acabó?